¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que sientes que todo va mal desde el momento en que abres los ojos? No es casualidad. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos entienden, pero que puede transformar tu vida por completo. Quédate hasta el final porque lo que voy a compartir contigo puede ser el cambio que has estado esperando. Déjame comenzar con una observación que he hecho durante años trabajando con personas de todo tipo. La gran mayoría se despierta de la misma manera automática, casi robótica. Abren los ojos y de inmediato su cerebro comienza a disparar pensamientos uno tras otro. Preocupaciones pendientes del día anterior, ansiedad por lo que viene, ese mensaje que aún no respondieron, esa conversación incómoda que tienen que tener, todo esto antes siquiera de poner un pie fuera de la cama. Ahora te pregunto algo, ¿tú cómo te despiertas? Piénsalo bien, ¿cuál es tu primera acción, tu primer pensamiento? Te aseguro que si prestas atención a esto, durante una semana vas a descubrir un patrón que tal vez nunca habías notado, y ese patrón está definiendo mucho más de tu vida de lo que imaginas. Hace algunos meses conocí a alguien que me compartió algo muy revelador. Esta persona me dijo que cada mañana sentía como si el día fuera una obligación pesada. Ni siquiera había comenzado su jornada y ya sentía el cansancio instalado en su cuerpo. Me explicó que lo primero que hacía era revisar su teléfono, correos del trabajo, mensajes familiares, noticias del mundo, todo al mismo tiempo bombardeando su mente. Y luego se preguntaba por qué vivía en un estado constante de agobio. Le hice una pregunta simple. ¿Qué pasaría si durante una semana no tocaras tu teléfono hasta después de media hora de haber despertado? Se quedó mirándome como si le hubiera pedido algo imposible, pero finalmente aceptó intentarlo. 3 semanas después me buscó para contarme que algo había cambiado. No podía explicarlo con exactitud, pero sentía que sus días tenían otro ritmo, otra energía. ¿Sabes qué fue lo que realmente sucedió? Esta persona descubrió algo fundamental, que los primeros momentos del día son como el lienzo en blanco de un pintor. Si dejas que otros pinten sobre él antes que tú, pierdes la oportunidad de crear tu propia obra. Y eso es exactamente lo que pasa cuando permites que el exterior dicte cómo empiezas tu día. Piensa en tu mente como un espacio sagrado. Imagina que al despertar ese espacio está limpio, fresco, lleno de posibilidades. Pero si lo primero que haces es abrir las compuertas a todo lo que está fuera, ese espacio se contamina con cosas que muchas veces ni siquiera te pertenecen. Problemas de otras personas, dramas en las noticias, exigencias laborales que ni siquiera son urgentes. Déjame compartirte algo que descubrí en mi propia experiencia. Durante años viví despertándome con una sensación de urgencia. Tenía la creencia de que si no comenzaba el día corriendo, me iba a quedar atrás. Hasta que un día algo cambió. Decidí experimentar con algo diferente. En lugar de saltar de la cama, apenas sonaba la alarma. Me quedaba unos minutos simplemente respirando, sintiendo el peso de mi cuerpo sobre el colchón, escuchando los sonidos de la mañana. Al principio fue incómodo, mi mente quería acelerar, mi cuerpo quería moverse, pero me mantuve ahí presente y algo interesante comenzó a suceder. Empecé a notar cosas que antes ignoraba por completo, tensiones en mi cuerpo que venían de quién sabe dónde, pensamientos repetitivos que ocupaban espacios sin permiso, y también empecé a darme cuenta de algo más profundo. Muchas de las cosas por las que me apresuraba en realidad no eran tan urgentes. Había creado una narrativa en mi mente de que todo era importante, de que todo requería atención inmediata. Pero cuando me tomaba esos minutos de pausa, podía ver con claridad que gran parte de esa urgencia era fabricada. Era una forma de mantenerme ocupado para no tener que enfrentar otras cosas. Y ahí es donde quiero que prestemos atención, porque muchas veces la prisa, el apuro, la necesidad de llenar cada segundo del día es una forma de escape. ¿De qué? De nosotros mismos, de nuestros pensamientos reales, de nuestros sentimientos auténticos. De esa voz interior que nos dice que algo no está bien, que necesitamos cambiar algo, que estamos viviendo en automático. Conocí a una mujer hace un tiempo que me contó algo que me quedó grabado. Me dijo que odiaba los fines de semana. Le pregunté por qué. Me explicó que durante la semana podía mantenerse ocupada con el trabajo, con las responsabilidades, con las 1000 cosas que hacer. Pero los fines de semana, cuando todo se detenía, se enfrentaba con un vacío que no sabía cómo llenar y ese vacío lo aterraba. Empezamos a explorar juntos qué había en ese vacío y descubrimos algo revelador. No era realmente un vacío, era todo lo contrario. Era un espacio lleno de emociones que ella había estado evitando durante años. Tristeza por relaciones que nunca funcionaron, frustración por sueños que dejó de perseguir, miedo a envejecer sin haber vivido realmente. Todo estaba ahí, esperando ser reconocido. Y aquí viene algo que puede sonar contradictorio, pero es profundamente cierto.
A veces lo que más necesitamos es detenernos, parar, quedarnos quietos con lo que sentimos, aunque sea incómodo, porque es en esa quietud donde realmente nos encontramos con nosotros mismos, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Las mañanas te ofrecen esa oportunidad todos los días. Es un momento en el que todavía no te has puesto todas las máscaras que usas durante el día. Todavía no estás representando el papel que crees que debes representar. Eres simplemente tú, vulnerable, auténtico, real. Ahora, permíteme hablarte de algo que observo constantemente. La mayoría de las personas tienen una relación muy complicada con ellas mismas. Se tratan con una dureza que nunca usarían con otras personas. Se critican, se juzgan, se exigen de maneras imposibles. Y todo esto comienza desde el momento en que abren los ojos. Conozco personas que literalmente se despiertan y lo primero que piensan es en todo lo que tienen que hacer y en cómo probablemente no van a poder cumplir con todo. Antes de que el día siquiera comience, ya se están preparando para el fracaso, ya están anticipando que no van a ser suficientes. ¿Te suena familiar? Este tipo de diálogo interno es devastador. Es como comenzar una carrera con pesas amarradas a tus piernas. Claro que vas a llegar cansado, claro que vas a sentir que todo es un esfuerzo enorme porque estás cargando con un peso que ni siquiera es necesario. Entonces, ¿qué podemos hacer diferente? Primero, necesitamos entender algo esencial. Tus pensamientos no son órdenes, son solo pensamientos. No tienes que creer todo lo que tu mente te dice y definitivamente no tienes que actuar sobre cada pensamiento que aparece. Imagina que tu mente es como una radio que está siempre encendida. A veces sintoniza estaciones que te gustan, otras veces sintoniza puro ruido, pero tú no eres la radio, eres quien puede elegir qué escuchar y qué ignorar. Esa es una distinción poderosa que cambia todo. Cuando te despiertas y aparece ese primer pensamiento de preocupación o de autocrítica, puedes reconocerlo sin engancharte con él. Puedes decir, ahí está ese pensamiento otra vez, interesante, y seguir adelante. No necesitas pelear con él, no necesitas analizarlo hasta el cansancio. Simplemente reconócelo y elige dirigir tu atención hacia otro lado. Ahora hablemos de algo más práctico. ¿Cómo construyes una mañana que realmente te sirva? No te voy a dar una fórmula mágica porque no existe. Cada persona es diferente, pero sí te puedo compartir algunos principios que funcionan universalmente. Primero, crea un espacio de transición. No saltes de estar dormido a estar completamente activo en 2 segundos. Dale a tu sistema nervioso la oportunidad de despertarse gradualmente. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10, no importa cuánto tiempo tengas, importa que seas intencional con ese tiempo. Durante esos minutos, haz algo que te conecte contigo mismo. Puede ser respirar conscientemente, puede ser estirar tu cuerpo suavemente, puede ser simplemente observar sensaciones están presentes. Lo importante es que sea un momento donde estés completamente presente, no pensando en lo que sigue. Segundo, protege tu energía mental. Los primeros 30 minutos después de despertar son cruciales. Tu cerebro está en un estado particularmente receptivo. Todo lo que entra en esos primeros minutos tiene un impacto desproporcionado en cómo te vas a sentir el resto del día. Entonces, sé muy selectivo con lo que permites que entre. Si lo primero que haces es leer noticias negativas o revisar problemas del trabajo, estás programando tu cerebro para el estrés. En cambio, si dedicas ese tiempo a algo que te nutre, algo que te inspira, algo que te centra, estás creando una base completamente diferente para tu día. Conocí a un hombre hace tiempo que me compartió una práctica que cambió su vida. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecido. No tenían que ser cosas grandes. Podía ser el café caliente, podía ser haber dormido bien, podía ser algo tan simple como tener un día más de vida. Me dijo que al principio le parecía un ejercicio tonto, pero después de un mes de hacerlo consistentemente, empezó a notar algo. Su perspectiva general sobre la vida había cambiado. No es que sus problemas hubieran desaparecido, seguía teniendo desafíos, seguía teniendo días difíciles, pero había algo diferente en cómo los enfrentaba y ese algo era esto. Había entrenado a su cerebro para buscar lo bueno, para notar lo que funcionaba, en lugar de solo enfocarse en lo que no. Y esa simple práctica había reconfigurado su forma de ver el mundo. Había pasado de vivir en un estado de queja constante a vivir en un estado de apreciación. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan, la incomodidad de estar consigo mismos. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a estar constantemente entretenidos, constantemente distraídos, constantemente ocupados. Y cuando de repente nos encontramos solos con nuestros pensamientos, no sabemos qué hacer, esa incomodidad es normal, pero también es una señal importante.
Nos está diciendo que hay algo dentro de nosotros que necesita atención, algo que hemos estado evitando, y las mañanas son el momento perfecto para empezar a abordar eso. No estoy diciendo que tengas que resolver todos tus problemas emocionales antes del desayuno, pero sí estoy diciendo que puedes empezar a crear un espacio donde esas emociones tengan permiso de existir, donde no tengas que reprimirlas o ignorarlas o distraerte de ellas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido tristeza y en lugar de permitirte sentirla, inmediatamente buscas algo que te distraiga? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad y en lugar de explorar de dónde viene, simplemente tratas de mantener tu mente ocupada para no pensar en ello? Esas estrategias pueden funcionar temporalmente, pero a largo plazo lo único que hacen es acumular más y más presión interna. Es como si estuvieras tapando una olla de presión sin nunca liberar el vapor. Eventualmente, algo va a explotar. Las mañanas te dan la oportunidad de liberar ese vapor de forma controlada, de chequear contigo mismo y preguntarte cómo estoy realmente, no cómo deberías estar, no cómo te gustaría estar, sino cómo estás en este momento. Y cuando haces esa pregunta, honestamente, a veces la respuesta va a ser incómoda. Vas a descubrir que estás más cansado de lo que pensabas, más triste, más frustrado, más confundido, y está bien. Todas esas emociones son válidas, todas tienen algo que enseñarte. Déjame contarte sobre alguien que conocí, que vivía en negación total. Esta persona se levantaba todos los días y se repetía a sí misma que todo estaba bien, que era fuerte, que podía con todo, y durante años funcionó. Hasta que un día su cuerpo dijo, basta, desarrolló problemas de salud serios que la obligaron a detenerse. Cuando empezamos a trabajar juntos, descubrimos que su cuerpo había estado mandando señales durante mucho tiempo. Dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, insomnio, pero ella había ignorado todo. Había estado tan enfocada en mantener la fachada de que todo estaba bajo control que no había escuchado lo que su cuerpo le estaba gritando. Tu cuerpo habla todo el tiempo, pero la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo escucharlo. Hemos sido entrenados para ignorar sus señales, para empujar más allá de nuestros límites, para demostrar que somos fuertes sin importar el costo. Pero hay una diferencia enorme entre fortaleza genuina y dureza. La fortaleza genuina reconoce los límites, sabe cuándo descansar, sabe cuándo pedir ayuda. La dureza simplemente empuja y empuja hasta que algo se rompe. Las mañanas son un momento ideal para reconectar con tu cuerpo. Antes de que tu mente se llene de todas las cosas que tienes que hacer, puedes tomarte un momento para simplemente sentir cómo está tu espalda, cómo está tu cuello, cómo está tu respiración, cómo está tu nivel de energía. No se trata de juzgar nada de esto. Se trata solo de notar, de crear conciencia, porque cuando tienes conciencia, puedes tomar decisiones diferentes. Puedes darte cuenta de que necesitas moverte más, o descansar más, o comer diferente, o manejar tu estrés de otra manera. Ahora quiero abordar algo que tal vez te sorprenda, el tema de los sueños. No los sueños en el sentido de metas, sino los sueños que tienes cuando duermes. Mucha gente despierta con fragmentos de sueños todavía flotando en su mente y simplemente los descarta, los considera irrelevantes, pero tus sueños son todo menos irrelevantes. Son mensajes de tu inconsciente, son formas en las que tu mente procesa experiencias, emociones, conflictos, y prestarles atención puede darte información valiosa sobre lo que realmente está pasando dentro de ti. No necesitas ser un experto para beneficiarte de tus sueños, simplemente puedes empezar a notarlos. Cuando despiertes con un sueño en mente, tómate un momento para recordarlo. No tienes que analizarlo profundamente, solo pregúntate qué sensación te dejó. ¿Te sentiste ansioso, libre, asustado, feliz? ¿Esa sensación te está diciendo algo? Puede estar reflejando una emoción que no has procesado durante el día. Puede estar señalando hacia algo que necesitas atender. Puede estar revelando un deseo que has estado ignorando. Conocí a alguien que durante meses tuvo el mismo tipo de sueño. Soñaba que estaba atrapado en un lugar del que no podía salir. Variaban los detalles, pero el tema era siempre el mismo. Cuando empezamos a explorar qué podría significar, se dio cuenta de algo obvio, pero que nunca había querido admitir. Se sentía atrapado en su trabajo. No era feliz ahí, no se sentía valorado, no estaba creciendo, pero había estado ignorando todas esas señales porque cambiar de trabajo le daba miedo la incertidumbre, le daba miedo decepcionar a su familia, le daba miedo no conseguir algo mejor. Entonces, su inconsciente empezó a mandarte el mensaje a través de los sueños, noche tras noche, hasta que finalmente lo escuchó. Y cuando tomó la decisión de buscar algo diferente, los sueños de estar atrapado desaparecieron. Esto no significa que todos los sueños tengan interpretaciones profundas. A veces un sueño es solo tu cerebro procesando información al azar,
pero vale la pena prestar atención especialmente a los patrones que se repiten. Ahora hablemos de algo que es incómodo para muchos, la soledad. Las mañanas, especialmente si vives solo, pueden ser momentos de soledad intensa, y nuestra sociedad nos ha enseñado a tenerle miedo a la soledad. Nos dicen que si estamos solos es porque algo está mal con nosotros, pero eso es completamente falso. La soledad puede ser uno de los regalos más grandes que te das a ti mismo. Es en la soledad donde realmente puedes conocerte, donde puedes escuchar tu propia voz sin el ruido de las opiniones de otros, donde puedes descubrir qué es lo que realmente quieres, no lo que otros quieren para ti. El problema es que muchas personas confunden soledad con sentirse solo. Son cosas completamente diferentes. Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo. Y puedes estar completamente solo y sentirte plenamente conectado contigo mismo. Las mañanas te dan la oportunidad de practicar estar solo de una manera nutritiva, de aprender a disfrutar tu propia compañía, de descubrir que puedes ser suficiente para ti mismo. Esto es especialmente importante para personas que han construido su identidad alrededor de ser necesitados por otros. Personas que solo se sienten valiosas cuando están cuidando a alguien más, cuando están resolviendo los problemas de otros, cuando están siendo útiles. Si ese eres tú, déjame decirte algo, eres valioso simplemente por existir. No tienes que ganarte tu valor haciendo cosas por otros. No tienes que justificar tu existencia siendo productivo todo el tiempo. Puedes simplemente ser y eso es suficiente. Aprender esto lleva tiempo, especialmente si has vivido toda tu vida con la creencia de que tienes que estar constantemente demostrando tu valor, pero puedes empezar practicando en las mañanas, dándote permiso de tener unos minutos donde no tienes que hacer nada por nadie, donde simplemente existes. Quiero hablar también sobre algo que aparece mucho en conversaciones que tengo con personas, la culpa, esa sensación de que no estás haciendo suficiente, de que deberías estar haciendo más, de que estás decepcionando a alguien. La culpa es uno de los sentimientos más destructivos que existen. Porque a diferencia de emociones como la tristeza o el enojo que eventualmente se procesan y se van, la culpa tiende a quedarse, se instala, se vuelve parte de tu identidad. Y muchas personas se despiertan todos los días cargando culpa. Culpa por cosas que hicieron, culpa por cosas que no hicieron, culpa por no ser quien otros esperaban que fueran, culpa por tener deseos propios, culpa por simplemente existir. Si te identificas con esto, necesitas entender algo. La mayoría de esa culpa no es tuya. Es culpa que te fue impuesta por tu familia, por tu cultura, por las expectativas sociales y has estado cargando con ella como si fuera tu responsabilidad, pero no lo es. No tienes que vivir sintiendo que le debes algo a todo el mundo. No tienes que estar constantemente compensando por simplemente ser quien eres. Puedes empezar a soltar esa carga. ¿Cómo? Primero reconociendo que está ahí. Cuando te despiertes mañana y sientas esa sensación familiar de culpa, nómbrala. Di para ti mismo, estoy sintiendo culpa. Luego pregúntate, ¿es esta culpa justificada? ¿Realmente hice algo que dañó a alguien? ¿O es esta una culpa que cargo por no cumplir expectativas imposibles? La mayoría de las veces vas a descubrir que es lo segundo y solo ese reconocimiento ya empieza a aflojarte el nudo. Porque cuando puedes ver con claridad de dónde viene algo, pierdes el poder que tiene sobre ti. Permíteme compartirte algo personal. Durante años viví con una culpa constante de no estar dedicándole suficiente tiempo a mi familia. Sin importar cuánto tiempo pasara con ellos, siempre sentía que debería ser más y esa culpa me impedía disfrutar realmente los momentos que sí compartíamos juntos. Hasta que un día alguien me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. Me preguntó, cuando estás con tu familia, ¿realmente estás ahí o estás físicamente presente pero mentalmente en otro lugar? Y tuve que admitir que muchas veces era lo segundo. Entonces, el problema no era la cantidad de tiempo, era la calidad de presencia. Una vez que entendí eso, pude soltar la culpa, pude dejar de tratar de compensar cantidades imposibles de tiempo y en lugar de eso, enfocarme en estar genuinamente presente cuando estaba con ellos. Las mañanas pueden ser tu momento para hacer este tipo de reflexiones, para cuestionar las creencias que has estado cargando sin examinar, para preguntarte qué es realmente tuyo y qué es solo programación que recibiste. Ahora quiero hablarte sobre el tema de las expectativas. Todos tenemos expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberíamos sentirnos, cómo deberían comportarse otras personas. Y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, sufrimos. Las mañanas son particularmente vulnerables a esto. Muchas personas se despiertan esperando sentirse de cierta manera, energizados, motivados, listos para conquistar el día. Y cuando en lugar de eso se sienten cansados, desmotivados, sin ganas de nada, se frustran. Pero aquí está la clave. No todos los días van a ser iguales. Algunos días vas a despertar sintiéndote increíble.
Otros días vas a despertar sintiéndote horrible y la mayoría de los días vas a despertar en algún punto intermedio. Y todo eso es completamente normal. El problema no es cómo te sientes, el problema es la resistencia a cómo te sientes. Cuando peleas contra tu experiencia, cuando tratas de forzarte a sentir algo diferente, creas más sufrimiento. En cambio, ¿qué pasaría si simplemente aceptaras cómo te sientes sin juzgarlo? Si te despiertas cansado, está bien. No significa que estés haciendo algo mal, solo significa que estás cansado hoy. Puedes reconocerlo y hacer ajustes en tu día si es necesario. Esta aceptación no es resignación, no es decir, bueno, me siento horrible y voy a sentirme así todo el día y no hay nada que pueda hacer. Es simplemente reconocer tu punto de partida sin añadirle una capa extra de juicio y resistencia. Desde ese lugar de aceptación realmente puedes tomar decisiones que te sirvan. Puedes decidir hacer algo que te ayude a sentirte mejor o puedes decidir que hoy necesitas ser más gentil contigo mismo y no exigirte tanto. Ambas opciones son válidas. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo? Si tuvieras que describir cómo te hablas a ti mismo, ¿dirías que eres amable, compasivo, paciente o más bien crítico, exigente, duro? Para la mayoría de las personas, la respuesta honesta es lo segundo. Nos hablamos a nosotros mismos de maneras que nunca le hablaríamos a otra persona. Nos decimos cosas horribles, nos juzgamos implacablemente, nos criticamos por cada pequeño error y todo esto empieza desde el momento en que despertamos. Antes de que el día siquiera comience, ya estamos en guerra con nosotros mismos. Ya estamos creando esa narrativa de que no somos suficientes, de que tenemos que ser diferentes, de que algo está fundamentalmente mal con nosotros. ¿Puedes imaginar cómo sería si cambiaras eso? Si en lugar de despertarte y empezar a criticarte, te despertaras y te trataras con la misma amabilidad que tratarías a alguien que amas, ¿cómo cambiaría tu día? ¿Cómo cambiaría tu vida? Esto no es autoindulgencia, no es ignorar áreas donde necesitas crecer o cambiar. Es simplemente tratarte como un ser humano que merece compasión y respeto. Es reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en este momento. Quiero compartir algo más antes de cerrar. He observado que las personas que logran transformar sus vidas de maneras significativas casi siempre empiezan con algo pequeño. No hacen cambios dramáticos de un día para otro, hacen pequeños ajustes consistentes y las mañanas son el lugar perfecto para empezar esos ajustes porque son predecibles, suceden todos los días y lo que haces consistentemente, aunque sea pequeño, tiene un impacto acumulativo enorme. Entonces, no te abrumes tratando de cambiar todo de una vez. Elige una cosa, una pequeña cosa que puedas hacer mañana por la mañana de manera diferente. Tal vez es respirar profundo 3 veces antes de levantarte. Tal vez es escribir una línea sobre cómo te sientes. Tal vez es preparar tu café con atención total en lugar de hacerlo en automático. Lo que sea que elijas, hazlo y sigue haciéndolo. Y después de que se vuelva natural, añade otra pequeña cosa. Construye tu práctica matutina paso a paso, no porque necesites una rutina perfecta, sino porque te mereces comenzar tus días de una manera que te honre. Y recuerda esto, cada mañana es una oportunidad nueva. No importa cómo fue ayer, no importa cuántas veces has intentado hacer cambios y no has podido sostenerlos. Mañana cuando despiertes tienes otra oportunidad y pasado mañana otra más y así sucesivamente. La vida te está dando chances constantemente para comenzar de nuevo, para elegir diferente, para ser quien realmente quieres ser. No desperdicies esas oportunidades viviendo en automático. Tú mereces días que comiencen desde tu centro, no desde el caos externo. Mereces mañanas donde te sientas conectado contigo mismo. Mereces la paz que viene de vivir conscientemente en lugar de reactivamente. Y todo comienza con cómo decides abrir los ojos mañana. Antes de irte quiero pedirte algo. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que creas que lo necesite escuchar. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido que realmente pueda hacer una diferencia en la vida de las personas. Y ahora quiero dejarte con una pregunta para que reflexiones y me cuentes en los comentarios. Si mañana por la mañana pudieras regalarle algo a tu versión futura del día, algo que sabes que necesitas para vivir mejor, ¿qué sería? Piénsalo bien y compártelo abajo. Me encantaría leer tus respuestas. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, cada amanecer trae consigo la posibilidad de comenzar de nuevo.